Les digo pues que Kai no hago arrancar el carro. Parece que tiene un problema de batería. Yo no sé cómo me voy a ir de acá ahorita. ¿Ustedes tienen clase ahora? Sí. No, ojalá aprendiera empujado. No, necesito alguna mano amiga que me dé. Yo creo que va a necesitar a alguien que me inicie ese carro pues con cables. Pero allá encontraré a alguien en el parqueadero. Bueno, y hoy sí que tenía que venir en el carro, no lo podía dejar porque hoy venía bien encartado. Traje las gafas a ver si de pronto ensayamos ahorita. Solamente prueba, porque ustedes saben que estamos inventando hoy. Pues esa parte, lo otro sí está inventado. Entonces por eso llegué un poquito tarde. Ya le iba a mandar un video a Lina diciéndole que ese carro no arrancaba cuando de pronto ¡pah! Arrancó. Y ya arrancó. Y me vine en todo el camino diciendo, ¿será una buena idea irme a dar clase en este momento o me voy mejor a una Energiteca que le cambien esa batería? Yo creo que era mejor la segunda opción, pero bueno. Ya estoy aquí. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar esperen que me falta conectar esta vaina. Entonces hoy nos corresponde hablar de anatomía y fisiología de la laringe. No vayan a creer, pero esto de traer esas gafas y todo, anoche casi que tengo que desbarazar toda la casa trayendo extensiones, cables. La idea es que si eso funciona, pedirle a la universidad que compre unas porque yo no vuelvo a cargar con eso cada semestre. Bueno muchachos, entonces para que nos rinda y tengamos tiempo ahorita de hacer la parte con las gafas, si es que nos da, así sea un momentico, pero tengo que ensayar cómo funciona la cosa para mirar si lo utilizamos en las próximas clases de anatomía, que van a haber varias, o si más bien al final hacemos con las gafas pues como una clase más de repaso de toda la anatomía que hemos visto hasta ahora. Ya la anatomía que vamos a ver hoy es una anatomía muy bonita, es la anatomía y fisiología de la laringe. Ayer estaba leyendo unas frases, se las quiero leer textualmente. Una frase que resume mucho lo que yo siempre trato de hacer, y es esto. Es una frase que escribió Albert Einstein y él decía, les quiero decir textualmente, dice: si no lo puedes explicar de forma simple, no lo entendiste bien. Entonces, yo siempre he tratado con estas clases, que son muy complejas, porque la fisiología del oído, vestibular, incluso la de laringe, son fisiologías y anatomías muy complejas, y sobre todo cuando uno dentro de toda su carrera no está tan familiarizado a eso. Uno en toda la carrera está viendo fisiología cardíaca, el aparato cardiovascular, lo ve en medicina interna, por allá lo ve en geriatría, por allá lo ve en pediatría, también ve parte de eso para los niños, pero que es aplicable. Entonces, en farmacología ustedes ven ese tipo de fisiologías cuando están hablando de fármacos. Entonces, en muchas de las asignaturas se ve eso. Pero cuando estamos hablando de una anatomía y una fisiología que es más bien desconocida, de unas estructuras que no son tan frecuentes, que las estemos estudiando durante la carrera, entonces la clave es hacer las cosas simples. Entonces yo trato en estas clases de darles todo como fisiología y anatomía de la laringe para dummies, tal forma que ustedes tengan claridad. Y si yo no soy capaz de hacerlo claro, es que tal vez yo no lo entendí bien, según lo que dice la frase. Bueno, entonces vamos a empezar con algunas generalidades. La laringe es un órgano que está en la parte anterior del cuello, se relaciona muy bien con las vértebras C3 a C6, ustedes pueden ver ahí
que el límite superior de la laringe es como el límite superior de la vértebra C3 y el inferior es como el límite inferior de la C6. Aquí está lo que vamos a ver, este es como el derrotero general. Vamos a empezar como en todas estas clases de anatomía, siempre me gusta hacer como unas pinceladas de la parte de embriología. Yo sé que la embriología a veces es engorrosa, pero es muy importante entender que la embriología tiene unas repercusiones desde el punto de vista clínico. Y todo lo que yo vea en las clases de anatomía, que la embriología me va a apoyar algún síndrome o algún diagnóstico clínico futuro, pues entonces me voy a valer de eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, muy sencillo, de una forma muy práctica, vamos a ver algunas pinceladas de embriología en laringe. Lo primero que hay que decir es que la laringe como tal se forma a partir del segundo, tercer, cuarto y sexto arcos branquiales, que el ectodermo da origen al epitelio y que del mesodermo como tal del embrión se forma toda la parte del tejido conectivo, los músculos, los vasos sanguíneos y todo el sistema linfático en general. Aquí ustedes tienen un esquema donde ven el segundo, tercer, cuarto y sexto arcos y pueden ver cómo definitivamente las estructuras que componen la laringe son formadas de estos cuatro arcos, del segundo, tercer, cuarto y sexto. Ahí tienen como el ilioides es formado del segundo, parte del cuerpo del ilioides es del tercero, y del cuarto y del sexto se forma la gran parte de los cartílagos que vamos a ver que dan la estructura como tal de la laringe. Hay una cosa muy importante, es un dato bien significativo, y es entender que del cuarto al sexto arco, como vimos en la diapositiva anterior, se forma todo lo que es el tiroides, cricoides, aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. Es decir, los cartílagos estructurales de la laringe son formados del cuarto y del sexto arco branquial. Hay una estructura muy importante muscular que se llama el músculo cricotiroideo, que viene o está originado del cuarto arco branquial, y el laringio superior, el nervio laringio superior, también es formado por ese cuarto arco branquial. Finalmente, el laringio recurrente, que es el nervio que da pues como la inervación motora a la mayoría de estos músculos intrínsecos de la laringe, está formado del sexto arco branquial. Y acá uno puede asumir algo muy importante, bueno, ya se los voy a decir más adelante, pero ténganlo en cuenta. Músculo cricotiroideo y laringio superior son formados del cuarto y el laringio recurrente se forma del sexto. Hablemos un poquito entonces de la estructura cartilaginosa. Esto lo vamos a dividir primero en cartílagos y posteriormente vamos a hablar de lo más importante en la biomecánica de la laringe, que son los músculos. Entonces, en cuanto a los cartílagos, tenemos para comenzar el cartílago tiroides, que si no estoy mal esto debería correr, esto es un videito. Duplicar presentación, vamos a ver si de pronto funciona así. Ah, bueno, ahí sí va a funcionar. Entonces, cartílagos. Entonces, si no les funciona un video, dupliquen presentación. Ahí estaba en lista de moderador y como que no cogía el video. Entonces, este es el cartílago tiroides. Básicamente, ¿qué podemos decir del cartílago tiroides? Es una estructura en forma de escudo. Está en la parte más anterior. En la laringe hay cartílagos dobles y cartílagos simples. Este hace parte de los cartílagos simples. Es tal vez el más grande, el más prominente. Tiene unas alas laterales, como ustedes pueden ver acá, y tiene esas alas en la parte, digamos, más posterior. Tiene una asta superior y una asta inferior. El asta superior se relaciona mucho con el hueso ovoides y el asta inferior es la que permite articularse o anclarse con este otro cartílago que vamos a hablar ahorita, que es el cricoides. En la parte central, el cartílago termina en una escotadura, que es una escotadura un poco más aguda en los hombres. Por eso es que se llama o le dicen tradicionalmente la manzana de Adán, que es un cartílago más prominente, más agudo. Y en las mujeres esa escotadura anterior es un poco más suave.
En esta parte anterior y por dentro es donde se fijan las cuerdas vocales como tal. El segundo cartílago que vamos a mencionar es el cartílago cricoides. El cartílago cricoides tiene la peculiaridad, es el único de los cartílagos de la laringe que tiene una cerradura completa, es decir, es una esfera completa. Ustedes pueden ver aquí, se le denomina un cartílago en forma de anillo de sello porque en la parte posterior es más ancho o más alto y en la parte anterior es más angosto. Este cartílago cricoides tiene unas facetas articulares, pues primero para que se articule con el tiroides, como veíamos anteriormente, con sus astas inferiores, pero también tiene aquí unas facetas superiores muy importantes que sirven para la articulación con estos otros cartílagos que vamos a ver enseguida, que son los cartílagos aritenoides. Entonces este cartílago es el soporte como tal de los aritenoides, y los aritenoides son, digamos, los controles de mando para el movimiento de las cuerdas vocales. Estos son los aritenoides, están justo por encima del cricoides, articulados a él. Son dos cartílagos, estos son ya pares, son cartílagos pares en forma piramidal. Tienen una característica, y es que la riqueza de sus movimientos es incalculable. Es decir, los cartílagos aritenoides pueden moverse no solamente en el eje antero-posterior, en el eje lateral, sino que también pueden hacer rotación. Entonces, de esa forma dan diferentes movimientos a las cuerdas vocales para permitir así su apertura o su cierre. Ahorita se los voy a comentar, pero aquí arriba de los cartílagos aritenoides hay un par de cartílagos en forma de cuernos, y esos cartílagos se llaman los cartílagos corniculados. Aquí los podemos ver con mayor detalle en esta imagencita, pero ya vamos a hablar de ellos en un momento. Otro de los cartílagos impares o simples es el cartílago epiglótico o la epiglotis. Como ustedes pueden ver ahí, la epiglotis tiene una forma de hoja, una porción más angosta que ahí se va a relacionar mucho con la escotadura anterior del tiroides, y una parte más ancha en la zona superior que permite cumplir una de sus funciones en la protección de la vía aérea. El cartílago epiglótico funciona como una especie de válvula o de tapa, que cuando usted está deglutiendo, pues la epiglotis cae sobre la laringe o sobre la glotis, y digamos que hace un cierre parcial para evitar broncoaspiraciones. Eso lo veremos más adelante cuando estemos hablando de fisiología de la deglución y cuando veamos la parte que corresponde a la laringe en esa fisiología de la deglución. Los dos cartílagos o los dos grupos de cartílagos accesorios que nos quedan son los corniculados, de los que ya hablamos un poco, que son estos cuernitos de acá, y estos que están como flotando en la nada, que se llaman los cuneiformes. Tanto los corniculados como los cuneiformes son cartílagos de soporte. Sobre todo estos cuneiformes, ya cuando uno reviste la laringe de músculos, de membranas y de tejido, aquí hay un repliegue de tejido que se llama el repliegue ariepiglótico, es decir, que va desde los aritenoides hasta el epiglotis, y lo que hacen los cartílagos cuneiformes es estar metidos en ese repliegue de tejido blando para darle soporte. Entonces son simplemente unos cartílagos de soporte, no tienen una función biomecánica importante, pero sí de estabilidad, y hay que conocerlos. Entonces los cuneiformes los cubre el repliegue ariepiglótico, y lo que hacen es brindar soporte a dicho repliegue. Ahora sí entremos en materia en una de las cosas más importantes de esta biomecánica de la laringe, y es la parte de los músculos intrínsecos de la laringe. Aquí es importante saber que los músculos de la laringe se clasifican en músculos aductores y abductores. Los músculos aductores son aquellos que cierran las cuerdas vocales, y abductor es aquel que abre las cuerdas vocales. Entonces, las cuerdas deben de estar en un constante apertura y cierre, dependiendo de lo que queramos hacer. Si queremos respirar, se abren; si queremos fonar, se cierran. Entonces, se categorizan de esta manera, y se dice que hay tres aductores por excelencia. ¿Cuáles son? El crico aritenoideo lateral,
el tiroaritenoideo y el interaritenoideo. El cricotiroideo se considera un aductor indirecto. Su principal función es ser tensor, pero ya vamos a ver enseguida que por esa tensión que hace las cuerdas vocales también las cierra un poco, pero principales aductores son estos tres. Y finalmente hay un único músculo abductor, que es el cricoaritenoideo posterior. Es el único que abre las cuerdas vocales. Todos los demás la cierran o la tensan, como es en el caso del cricotiroideo. No es complicado aprenderse los nombres, cuando ahorita vamos a ver las imágenes y los videos. Lo único que ustedes tienen que hacer es grabarse como en la mente ese esquema que yo les voy a mostrar de la laringe, y entendiendo los cartílagos que acabamos de mencionar, pues ustedes ya van a saber qué músculos son y qué es lo que mueven. Entonces, cuando a usted le dicen que hay un músculo cricoaritenoideo lateral, usted sabe que el músculo va desde el cricoides hasta el aritenoides en la parte lateral. Y que también hay uno cricoaritenoideo posterior. Es uno que va desde el cricoides hasta el aritenoides, pero en la zona posterior. Que hay un tiroaritenoideo, o sea que va desde el cartílago tiroides hasta el aritenoides. Y que hay un interaritenoideo, o sea, uno entre las dos pirámides. Y que hay un cricotiroideo, o sea, entre el cricoides y el tiroides. Entonces miren que no es difícil. Desde que ustedes tengan el esquema mental va a ser mucho más fácil. Entonces, vamos a hablar de los aductores. Y vamos a hablar del primero de ellos, que es el cricoaritenoideo lateral. Ustedes ven aquí, entre el cricoides y el aritenoides, en la porción lateral, está este músculo que lo que hace es esto, cerrar las cuerdas vocales. Cuando él se contrae, tracciona el aritenoides de tal forma que las cuerdas se cierran. ¿Claro hasta ahí? Cricoaritenoideo lateral. Allí van a ver, en uno de ellos, ya les voy a mostrar, hay un pequeño error arriba, se repitió el nombre, pero les voy a decir el nombre exacto, aquí incluso aparece, sino que yo lo corregí en el computador pequeño, pero no sé, como no tengo internet aquí, no se sincroniza de una vez, entonces va a aparecer el error. Este es el otro músculo, que es el tiroaritenoideo. O sea, entre el tiroides y el aritenoides hay un músculo que al contraerse, como ustedes pueden ver ahí, cierra las cuerdas vocales y ayuda a la aducción de las mismas. Tiroaritenoideo. Tenemos otro músculo que es el interaritenoideo, que obviamente, como ustedes lo pueden ver ahí, al contraerse junta los dos aritenoides y a su vez lo que hace es cerrar las cuerdas vocales. Interaritenoideo. Entonces tenemos cricoaritenoideo lateral, tiroaritenoideo, interaritenoideo. Hasta ahí los tres aductores por excelencia. Tenemos el cricoaritenoideo posterior, que es el único abductor. Va entre el cricoides y el aritenoides en la parte posterior, y lo que hace es esto. Se pega a esta apófisis muscular del aritenoides y al contraerse hace apertura de las cuerdas vocales. ¿Claro hasta ahí? Y finalmente, el músculo cricotiroideo. Caso omiso a esto. Cricotiroideo, entre el cricoides y el tiroides, está este, que no es aductor directo, es más bien indirecto, es un tensor, pero miren que al tensar, en parte cierran un poco las cuerdas vocales. Entonces también ayuda en ese proceso de aducción de las cuerdas vocales. Por eso se le considera un aductor indirecto, pero su principal función es ser tensor de las cuerdas vocales. ¿Alguna duda hasta ahí? Listo. ¿Cuál es el único abductor? Cricoaritenoideo posterior. Bueno, hagamos ojo con eso, muchachos, no es, o sea, tienen que pensarla bien, porque cricotiroideo posterior no es cricoaritenoideo, no es que suena igual, profe, no suena igual, ustedes ven ahí que cambia totalmente. Listo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces, simplemente díganme qué es el 49, la epiglotis, que es el 1, el dioides, que es el 15, la escotadura, muy bien, o el cartílago tiroides, el 14 es ¿qué?
una de las alas, el ala izquierda. ¿Esto qué es? El 22. Así como los músculos es fácil de determinar como su nombre, también las membranas es fácil. Si usted tiene una membrana entre el cricoides y el tiroides, es la membrana cricotiroidea. Y si usted tiene una membrana que va acá entre el ioides y el tiroides, es la membrana tiroidea. ¿Listo? Esto que ven aquí, el número 23, ¿qué será? El cricoides, que es el único que es en forma de anillo de sello. Este músculo 28, ¿cuál sería? El cricotiroideo. No, solamente hay un cricotiroideo. Solamente hay un cricotiroideo y está ubicado lateralmente. El que es lateral es el cricoaritenoideo lateral. ¿Qué hace con las cuerdas? ¿Las abre o las cierra? Las cierra. Y entonces este músculo que está aquí es ¿cuál? Cricoaritenoideo posterior. ¿Quién las abre o las cierra? Las abre. Muy bien. Estos dos cartílagos, el 43, ¿cuáles serían? Los aritenoides. Y el 33, los corniculados, los cuernitos, que están en la cabeza. Los cuneiformes estarían por ahí metiditos flotando, pero no están pues en este modelo. Y esto, el 39, ¿qué serían? Las cuerdas vocales. Muy bien. Esta es una imagen de rayos X que ilustra lo que acabamos de ver, la relación que tiene entre la tercera y la sexta vértebra cervical. Tenemos entonces por un lado la tráquea, el cartílago cricoides, la mitad del cartílago cricoides, aquí tenemos el cartílago tiroides, el aritenoides, la epiglotis, el ioides, la membrana ¿qué? Tiroidea. Aquí tenemos ¿qué? Pliegue vocal, un ligamento vocal. Esto que ven aquí es que la membrana cricotiroidea. Esto es otra membrana que está interna en la laringe, que se llama la membrana cuadrangular. Esto que ven aquí es un ligamento que, si no se saben el nombre, pues entonces se lo inventan viendo las estructuras, y es un ligamento que va desde la epiglotis hasta el ioides. Se llama un ligamento ¿qué? Suena más fácil decirlo ioepiglótico que ioepiglótico. Pero usted dice epioideo, epigloioideo, tal vez pueda funcionar. Pero la forma más fácil de decirlo es ioepiglótico. Esta ya es como toda la cavidad de la mucosa de la laringe en su parte interna. Aquí cerramos la tráquea, cerramos el cartílago ¿qué? Cricoides, ponemos el otro ¿qué? Aritenoides, le ponemos la otra ¿qué? Cuerda vocal, le ponemos la membrana ¿qué? Cricotiroidea, ponemos aquí el resto que nos falta de ¿qué? De la epiglotis, le ponemos ahí el otro ligamento cuadrangular, la membrana cuadrangular. Esto se llama el ventrículo, eso se ve por dentro de la laringe. Resulta que ahorita lo vamos a ver con detalle cuando veamos un corte coronal de la laringe. Hay unas cuerdas verdaderas que son los pliegues vocales, y encima hay como un repliegue que se llaman las cuerdas vocales falsas, y entre las dos se forma una hendidura, un huequito que se llama el ventrículo vocal, que es esto acá, es un espacio simplemente. Ahí tenemos ya como tal el músculo vocal. ¿Este qué músculo será? Cricoaritenoideo, no cricotiroideo, sino cricoaritenoideo. Si este es el aritenoide, este es el cricoides, cricoaritenoideo lateral. Este es el cricoaritenoideo, pero posterior. Este es el músculo tiroaritenoideo. Hay uno también que se llama el tiroepiglótico, ariepiglótico, que son músculos más accesorios. Hay un músculo interaritenoideo, pero transversal, que es el transversal aritenoideo. Cerramos el cartílago tiroides, ponemos el músculo cricotiroideo, que es un músculo ¿qué? Abductor, pero principalmente tensor. Muy bien. Cerramos la membrana tiroidea y ponemos el resto del ioides. Y ahí pasa el vago. Exacto. ¿Cuál es el laringe recurrente? ¿Este o este? El de abajo. ¿Y por qué se llama recurrente?
porque baja y vuelve, porque recurre, baja y sube. Entonces, este que baja y que se devuelve es el laringio recurrente. Este es el laringio superior. Ah, mira qué interesante. ¿Dónde está inervando el laringio superior? ¿A qué músculo? ¿Y por qué? Exacto, nos volvemos a la primera diapositiva. Tanto el músculo cricotiroideo como el laringio superior vienen del cuarto arco branquial. Por eso comparten la inervación. Entonces, la embriología sirve para eso. Da o permite explicar por qué este nervio viene e inerva el cricotiroideo. ¿Listo? Les mencionaba entonces ahorita cuando hablábamos del ventrículo que hay una subdivisión clínica de la laringe. Entonces, cuando uno hace un corte coronal de la laringe, yo quiero que ustedes entiendan como si estuviéramos viendo el cadáver, lo cortáramos por toda la mitad, por el eje axial, en un corte coronal, y estuviésemos como detrás de él, viendo la parte posterior, de posterior hacia anterior. Entonces lo que uno ve aquí es parte del epiglotis. Esto es lo que yo les digo, unos repliegues que se han denominado los pliegues vocales falsos, y estos son los verdaderos, y entre ellos hay un espacio que se denomina el ventrículo laríngeo. Entonces miren, ustedes van a escuchar en múltiples oportunidades que se hablan de supraglotis, glotis y subglotis. Un paciente con un cáncer en supraglotis, un paciente con una masa en glotis, un paciente con una estenosis subglótica. Entonces, para que ustedes sepan a qué punto de la laringe se están refiriendo cuando hablan de estos términos, hay que entender esta subdivisión clínica. Entonces, ustedes pueden ver todo lo que está en amarillo es la supraglotis, que tiene como límites la punta más superior de la epiglotis y va hasta el mismo borde superior de las cuerdas vocales, o lo que es lo mismo hasta el piso del ventrículo. La glotis como tal se compone desde el borde superior de los pliegues vocales o piso del ventrículo hasta 5 milímetros por debajo. O sea, todo lo que vaya desde el borde superior o piso del ventrículo 5 milímetros por debajo, eso se llamará glotis. Y la subglotis pues irá desde esos 5 milímetros por debajo hasta el reborde inferior del cartílago cricoides. Y ahí tenemos la división, supraglotis, glotis y subglotis. ¿Claros hasta ahí? Y finalmente entonces hablar del nervio vago. El nervio vago y tres de sus ramas principales, que son la rama laringea superior, la rama laringea inferior, o llamado también laringeo recurrente, y una rama faringea que también se desprende de él. Entonces desde el tallo cerebral sale como tal viajando con el nervio vago las fibras que van a dar origen al laringeo recurrente y al laringeo superior. Porque es muy importante entender el concepto del laringeo recurrente. Porque como yo les he mencionado en algunas oportunidades, no sé si en la primera clase tal vez se los dije, pero un paciente con una parálisis de cuerda vocal, dentro de las cosas que usted debe sospechar o que tiene que buscar, es primero mirar dónde se dañó el nervio. Pero como usted sabe que el recorrido del nervio no va solamente en el cuello, sino que llega hasta el mediastino y se devuelve. Entonces para usted será muy claro que el paciente tiene una parálisis de cuerda vocal si hace 15 días le hicieron una tiroidectomía. Entonces usted dice, no, sacándole la tiroides al paciente, seguramente se llevaron uno de los laringeos recurrentes y por eso la parálisis vocal del paciente. Pero si usted no tiene un paciente con una cirugía reciente, no le vio una masa en cuello, es posible que usted tenga que buscar en otra parte. Y esa parte donde usted va a ir a buscar es en el mediastino. Porque algunos pacientes que cantan con una parálisis de cuerda vocal terminan teniendo el cuello limpio, pero un tumor en el mediastino o en un ápice pulmonar o alguna cosa. Entonces hay que ir a buscar en tórax qué es lo que está sucediendo. O usted puede tener un paciente que le hicieron una cirugía de corazón abierto y quedó con una disfonía. Y usted dice, pero ¿por qué si el cuello no se lo tocaron, no le tocaron las cuerdas vocales, la intubación no fue difícil, qué fue lo que pasó? Claro, en la cirugía de corazón abierto de pronto lastimaron el nervio laringeo recurrente y por eso el paciente tiene una parálisis, que puede ser definitiva o transitoria, eso dependerá del tipo de daño y eso se puede, digamos, diagnosticar haciendo una electromiografía laringea para mirar cómo está el nervio y cuál es el potencial de recuperación de ese nervio. Entonces, el laringeo superior
inerva el cricotiroideo y el laringio recurrente inerva los demás. Todos los demás están, los demás músculos que mencionamos, el cricoaritenoideo posterior, el cricoaritenoideo lateral, el tiraritenoideo, el interaritenoideo, todos esos van a estar inervados por el laringio recurrente, pero el único que está inervado por el laringio superior es el cricotiroideo, y eso porque desde la parte embriológica vienen del mismo arco branquial. ¿Claridad está ahí? Bueno, vamos bien de tiempo, yo pienso que nos va a dar para jugar con las gafas. Hay que hacer, ¿qué clase tienen ahorita? Yo hablo con la profesora pues y salimos 5 minutos, pero yo no dejo, yo no pierdo la tragedia de esas cosas. Bueno, pero no nos vamos a demorar porque vamos muy bien de tiempo, o sea que van a tener su clase alternativa muy juiciosos. Aquí vamos, no muchachos, no, respeto con la clase alternativa. Miren muchachos, esta es los nervios vagos. Estos son los nervios vagos y aquí está entonces. En el lado derecho el nervio vago pasa por delante de la subclavia y se devuelve hasta introducirse nuevamente en la laringe. Y en el lado izquierdo pasa por delante del callado de la aorta, se devuelve y se introduce o se sumerge en la laringe. Entonces miren que es bien en el mediastino donde puede pasar el laringio recurrente. ¿Listo? Ya habiendo visto toda la parte de anatomía, teniendo en claro estos conceptos que les acabo de mencionar, entonces vamos a hablar de la fisiología de la laringe. La laringe tiene unas funciones muy especiales como lo son protección de la vía aérea, respiración, deglución y tal vez una de las más importantes que es la fonación. Vamos a ir desglosando una por una. La protección de la vía aérea. Entonces, para esta función se necesita una coordinación muy estrecha entre los centros deglutorios y respiratorios. La laringe funciona como un esfínter que permite la entrada y la salida de cosas. En este caso, lo principal es la entrada y salida de aire. Hay unos receptores que están alojados a lo largo de toda la mucosa que recubre la parte interna de la laringe, pero que también están en las zonas articulares, las articulaciones de los diferentes cartílagos, y también hay unos los músculos que son miotácticos. ¿Qué permiten esos receptores? Detectar la presencia de un cuerpo extraño en la vía aérea y poder desencadenar o detonar todo el mecanismo de defensa y de protección de esta vía aérea. Ahí intervienen que el laringio superior y el laringio recurrente, no solamente porque tienen un gran componente muscular, muscular no motor, sino porque también a su vez tienen algunas fibras que son sensitivas. Entonces, ayuda mucho en el fenómeno de la protección de la vía aérea. Cuando usted se le va un arroz por el camino viejo, tal como lo hablaría la abuela, entonces lo que sucede es lo siguiente: usted inmediatamente hace un laringoespasmo. ¿Laringoespasmo para qué? Cerrar las cuerdas vocales para que no siga, después del arroz, no se vaya el frijol y el pedazo de garra que se acabó de tragar. Segundo, hay un mecanismo de defensa en el cual ya usted con las cuerdas vocales cerradas hace una contracción marcada del diafragma de tal forma que expulse aire contra presión, que eso es el mecanismo de la tos. La tos no es más que tener la glotis cerrada, contraer el diafragma y que el aire que uno tiene en los pulmones salga disparado, atomizado a través de las cuerdas vocales y expulse lo que pueda haber ahí. Y lo siguiente que hay que hacer es un periodo de apnea, es decir, usted tose, pero momentáneamente se queda sin respirar. ¿Qué se gana usted con toser? Y respirar. Va el arroz aquí, nuevamente. Entonces, un pequeño periodo de apnea para hacer efectiva la salida de ese cuerpo extraño de la vía aérea. La respiración. Entonces, si bien aquí influye mucho los pulmones, pero digamos que la laringe es parte de los órganos que controla esa entrada de aire hacia las vías respiratorias inferiores. Entonces, típicamente cuando usted expira, es decir, cuando expulsa su aire, la laringe asciende, y cuando inspira, ella desciende, hace unos movimientos de ascenso y de descenso de acuerdo a la fase de la respiración en la que usted esté. Definitivamente es el cricoaritenoideo posterior el que regula el paso del aire.
O sea, el que abre las cuerdas vocales va a decir cuánto aire quiere que le entre a los pulmones. Es ese el que definitivamente permite y determina cuánta cantidad de aire entra a las vías inferiores. Y todo esto va a estar regulado por unos centros que son voluntarios y otros centros que son unos corticales que son voluntarios y unos centros medulares que son involuntarios. Todos ustedes tienen la total libertad en este momento de decidir no respirar más. Usted puede parar la respiración o puede también de una forma autónoma definir cuál va a ser su frecuencia respiratoria. Pero gracias a Dios uno no tiene que estar pensando cada cierto tiempo, respirar. ¿Sí me entiende? Entonces, ahí es donde funciona muy bien el hecho de que sea un centro, de que sea un reflejo involuntario, el hecho de la respiración. Pero como ustedes saben, ustedes pueden también manipular la respiración a su antojo. Pueden hacer apneas cuando lo quieran, pueden disminuir la frecuencia, pueden hiperventilar, si así lo desean. En cuanto al fenómeno de la deglución, después vamos a tener una clase, es de las últimas, pero vamos a hablar ampliamente de esto y vamos en el apartado de laringe, porque la deglución tiene varias fases, entre ellas la faringe es donde hablamos de laringe. Vamos a hablar más ampliamente de esto, entonces aquí vamos a mirarlo rápidamente. Simplemente recuerden que la deglución tiene 4 fases, una preparatoria oral, una orofaringia, una faringe y una esofágica, que la faringia es la más importante porque se da este fenómeno de la protección de la vía aérea, y que debe haber una coordinación muy adecuada entre los centros respiratorios y de la deglución. Es decir, usted no puede estar respirando a la vez que va deglutiendo, porque si no podría estar haciendo digestión vía alvéolo y es un poco complicado. Entonces aquí tenemos la fase faringia, tenemos el bolo alimenticio en la cavidad oral, es expulsado, miren que asciende la laringe, la epiglotis cae como si fuera una compuerta, se abre el esfínter esofágico superior, permite el paso del bolo alimenticio, luego vuelve y baja la laringe, se abre la epiglotis, se abren las cuerdas vocales y las cuerdas falsas, y ya tenemos nuevamente el organismo preparado para respirar, porque es muy conveniente usted tragar y respirar como para mantener la oxigenación y ese tipo de cosas. Miren lo que sucede, lo que acabamos de ver esquemáticamente es esto. Ahí está la epiglotis, se cierra como si fuera una compuerta, pasa el bolo alimenticio y ya estuvo todo. Si lo viéramos a la velocidad normal, esto sería lo que sucede cada que pasa un bolo alimenticio. Es demasiado rápido. Y si lo vemos a la mitad de la velocidad, sería esto. Miren, aquí está cinerradiografía de la deglución, viene el bolo alimenticio, ahí está la epiglotis, acaba de bajar, ya pasó el bolo alimenticio, está la epiglotis cerrando la vía aérea, luego pasa el bolo, la laringe sube, la epiglotis se destapa y ya digamos que el paciente está en condiciones óptimas para volver a respirar. Volver a respirar mientras va preparando la otra cucharada. Miremos aquí otra vez, vean la epiglotis, el movimiento que hace, miren cómo ahí está elevada, pero cuando pasa el bolo alimenticio, la epiglotis inmediatamente se cierra, ahí sube la laringe, se cierra la epiglotis. Cuando ya pasa el bolo alimenticio, digamos es seguro abrir la vía aérea, pues la epiglotis vuelve y se dispara para arriba. Entonces, cuando hay trastornos de la deglución, alguno de estos pasos, que son muchos, en muy poquito tiempo, miren que eso es una fracción de segundo, lo que debe suceder, todo lo que debe suceder desde el paso del bolo alimenticio hasta la apertura nuevamente de la vía aérea. Pero como les digo, lo vamos a ver más en detalle en fisiología de la deglución. Finalmente, y uno de los más llamativos funciones, una de las funciones más llamativas de la laringe es la fonación. La capacidad que tiene las cuerdas vocales de transformar la energía del aire en vibración y en sonidos y en voz. Entonces, como decía ahí, los pliegues vocales transforman una fuerza aerodinámica en una energía acústica. Todo tiene que partir de una transducción, es decir, ese aire que es expulsado de los pulmones para que se convierta en esta melodiosa voz que ustedes están escuchando, debe pasar por un proceso de transducción donde definitivamente el gran regulador y controlador es el cerebro. Pero influye efectivamente la capacidad pulmonar o los pulmones
y obviamente lo que acabamos de mencionar de la laringe. Pero no hay que desconocer los resonadores. Los resonadores son la cavidad oral, la cavidad nasal, los senos paranasales. Por eso ustedes pueden notar que hay pacientes o hay personas que tienen unas voces diferentes, una voz más nasal. Usted ve un paciente esa voz nasal porque los resonadores en ese momento están muy comprometidos. Y hay otros pacientes que tienen diferentes tonos de voz. Si uno se va digamos a la raíz de donde se genera el sonido o la voz, uno dirá, pues es que a todos nos sale como el mismo sonido. Pero ¿por qué son tan diferentes? Por diferentes características, los resonadores, la tensión de las cuerdas vocales, la función que hace el cricotiroideo tensando. En las mujeres las cuerdas son más tensas, en los hombres menos tensas, por eso la voz de los hombres es más gruesa y la voz de las mujeres es más aguda. De hecho, cuando se hace cirugía de cambio de sexo y de feminización de la voz, una de las cosas que se hace es tratar de tensar las cuerdas vocales, trayendo hacia adelante el tiroides como si lo estuviera haciendo el cricotiroideo, que tensa y trae el tiroides hacia adelante para tensarlas. Y de esa forma se logran una calidad de la voz un poco más femenina en estos pacientes. Miren, esto yo siempre lo muestro, si ustedes se comparten las diapositivas, yo no sé qué va a pasar el próximo semestre, esto aquí con toda la tecnología, filmación en vivo, con micrófono, eso, mejor dicho, yo creo que ya les puedo decir, vea, remítase quien tiene el video, esa es la clase, tranquilo. Pero vea, siempre les muestro este video, a mí me pareció una cosa muy divertida, porque cuando yo era residente, yo entendiendo pues como esta parte de fisiología y estudiándola, yo le dije a una profe mía que es joven, y me copió pues como la idea y la locura, yo le dije, Dianita, vení, ¿a qué sonarán unas cuerdas vocales? Pues porque, sí, eso produce voz, la voz tuya, la mía, pero ¿a qué sonarán las cuerdas vocales sin las otras cosas? Sin los resonadores, sin tanta cosa que le dan las diferentes características a la voz. Entonces fuimos al anfiteatro y disecamos una laringe de un cadáver muy fresco de la noche anterior y tratamos de montar como una especie de laboratorio ahí sencillo de laringe a ver qué era el sonido de la laringe. Espérense yo una cosa. Entonces, espérense, yo vuelvo a mi tradicional. Espérense, yo le doy sonido a esto. Un segundo. Quieto. Bueno, entonces a esto es a lo que suenan unas cuerdas vocales sin ninguna otra cosa. Así sonando igual de fácil. ¿Qué suena esa allá arriba? Espérese. Tiene que cambiar el... Sí, la salida. ¡Ay, dejó de funcionar! ¡No! Bueno, vamos a hacerlo acá. Miremos a ver. Resolvamos primero el problema del sonido. Es aquí. Eso, hay que cambiarlo de Epson, altavoces. Ahí sí estamos. Y abramos esto otra vez. Anatomía y fisiología de la laringe. No, tranquilos. Eso va a abrir. Lo que pasa es que pesa, pues. Las presentaciones pesan y no responden. Pero tranquilos, eso es que hay que darle espacio. No me hagas quedar mal, chiquitico. No me ha hecho quedar mal ese otro podrido que traigo. Traje lo mejorcito de lo mejor que tengo en mi casa y este me va a hacer quedar mal.
Tranquilo, lo vamos a lograr. La última vez que se abrió, con un error, todavía quiero abrirlo, sí. Y si no, todavía tenemos un plan B y es conectar esas gafas. Encontrar un video en esta carpeta. Ya busqué como por laringe, que era lo que más se me parecía, pero no. Venga, sabemos la clave. ¿Cuál es? ¿Estudiantes o académica? Estudiantes. Regale, así sea poquito, es que yo creo que él está tratando de buscar conexión a internet porque como eso lo tengo en el OneDrive. UCC 2018 asterisco. Sí, aquí aparece conectado. A ver, vamos a volverlo a intentar. Cerrar programa. Ahora sí. Entonces vamos nuevamente. Bueno, entonces todo este desbarajuste a la valga la pena. Entonces, a esto es a lo que, pues, lo que nosotros encontramos que suena. Otra vez, hay que cambiar vista de moderador a duplicar pantalla. Otra vez. Yo no sé, los resonadores hacen maravilla, muchachos, porque si no todos hablaríamos literalmente. Entonces miren, este es a velocidad reducida. Pues, la amiga mía tenía un strober que llevaba las piezas de garaje. Lo llevo a ver cómo podíamos ver el movimiento en cámara lenta de las cuerdas vocales. Obviamente eso es muy arcaico. Cuando uno hace una estroboscopia laringea, eso sí se ve bien, pero este era el laboratorio. Ustedes pueden ver, eso es en el San Vicente, allá era donde teníamos un pequeño laboratorio donde hacíamos presa de hueso temporal, una cámara muy vieja, un trípode ahí todo chueco que había en el servicio, el strober estaba acá. Bueno, esto tiene una anécdota muy interesante, y es que resulta que todo esto que ustedes están viendo acá, un montaje de alta tecnología patentado en la NASA, pues tuvo que surgir dado a una emergencia que se presentó a último momento. Y es que yo quería reemplazar el aire o los pulmones, unos pulmones ficticios, con un secador de pelo de mi esposa. Entonces yo me lo llevé para allá, lo conecté como al sistema, pero tan mala fue mi fortuna que en el primer intento
como que se quemó. No, como que se quemó, no, se quemó. Entonces ya después de uno haber montado toda esta ciencia, toda esta parafernalia, pues yo dije, no, pues cómo vamos a dejar esto, pero no, Jorgito, ¿cómo vas a hacer? Ese paciente creo que murió de tuberculosis. Yo dije, no, venga, yo le conecto ahí este dispositivo y yo me encargo de hacerlo. Entonces fui yo el encargado de darle vida a ese sonido que ustedes ven ahí. Algunas veces se me enredaba como que se entorchaba la manguera y se devolvía un poquito, pero bueno, no. La tos que tengo desde aquella época no es por otra cosa. Entonces, ese es el sonido que emiten las cuerdas vocales, pues de lo que nosotros logramos detectar. Yo creo que eso es más, debe tener mejor sonido, pero bueno. Bueno, entonces, dentro de las cosas que hay que hablar en fisiología de la laringe son unos principios físicos. Un principio físico muy importante por el cual se rige todo este movimiento de las cuerdas vocales es el principio de Bernoulli, que es un principio que habla de la conservación de la energía. Y, digamos, resumido, lo que quiere decir es que hay una relación inversa entre la velocidad y la presión. Es decir, si usted en un tubo cerrado pone a viajar un fluido, llámese aire o agua, a una alta velocidad, la presión que hay en ese contenedor o en ese tubo o en lo que usted tenga en ese momento se disminuye. Ese es como el resumen del principio de Bernoulli. Entonces, a mayor velocidad, menor presión. Y eso es lo que se aplica en las cuerdas vocales. Aquí está Bernoulli, no mentiras, ese es Apu. Aquí está este señor tratando de explicarnos el principio de Bernoulli. La idea es que él tiene un tubo gruesito por el cual va a expulsar aire a presión. ¿Ustedes qué piensan que va a pasar con las bombas? Se acercan. Entonces lo que pasa con las bombas es que se acercan por el principio de Bernoulli. O sea, uno pensaría que eso va a expulsar las bombas y las va a despegar. Mentiras, lo que sucede por el principio de Bernoulli es, en un circuito, digámoslo cerrado, a mayor velocidad, menor presión. Entonces, pasa el aire con tanta presión, tanta velocidad que disminuye la presión en esta área y por eso las bombas en este caso se adhieren, se adosan. Eso es lo que pasa en las cuerdas vocales, porque ustedes van a ver ahorita que las cuerdas vibran, pero no vibran porque usted tenga el cricoaritenoideo posterior y lateral así, el uno para acá y el otro para acá, dele, no. O sea, vibran es gracias al principio de Bernoulli, a esta biomecánica de las cuerdas. Entonces, la biomecánica de los pliegues es lo siguiente: el aire llega y pasa presión contra las cuerdas cerradas, y al pasar a presión pasa con mucha velocidad, y al pasar con mucha velocidad disminuye la presión en ese punto y las cuerdas se abren, obviamente porque el aire tiene que pasar, pero se cierran porque se disminuye la presión. Entonces eso permite que las cuerdas estén constantemente haciendo un movimiento como una onda. Y a eso es a lo que se le denomina la onda mucosa. La onda mucosa no es más que la propagación de una onda con el movimiento vibratorio de apertura y cierre de las cuerdas vocales. Es un movimiento que es repetitivo, es de inferior a superior y de medial a lateral. Esa es la dirección de la onda mucosa. Entonces, es repetitivo, es de inferior a superior y de medial a lateral. Aquí lo pueden ver en este corte coronal, de inferior a superior, de medial a lateral. Y de esa forma vibran las cuerdas vocales, y de esa forma es que logramos obtener el sonido. Aquí vemos en esta esteroscopia laringea cómo se puede ver el movimiento de la onda mucosa. Eso sí es un Stroher, no esa cosa tan arcaica que nosotros llevamos para el experimento, pero así es como puede ver uno en cámara lenta la vibración de las cuerdas vocales. Y no siendo más, eso es fisiología de la laringe. Mientras yo hago el montaje de esto, una hoja, porque todavía no me han pasado la lista, quién es el que dona las hojas grandes, y una sola, no me pongan varias hojas, con una sola tenemos, van firmando y yo voy a montar esto a ver qué sucede.